Hace ya bastante tiempo escuché una historia que parecía fantástica y muy difícil de creer, y sucedió en México. Según la historia, Antonio Roque tenía esposa y dos hijos y un buen trabajo. Vaya, creo que tenía todo lo que cualquier hombre desearía tener. Mas sin embargo, como a todos, el destino nos trae sorpresas. Y vaya que sorpresas tan desagradables como por ejemplo el perder a tu familia. Según la historia, un día menos esperado, todo cambió. Todo cambió para Antonio, ya que le dieron una mala noticia. Su esposa y sus hijos habían tenido un accidente y lamentablemente habían fallecido. Antonio inmediatamente abandonó todo y fue a buscarlos, desesperado, porque fuera mentira, porque le estuvieran diciendo que no, en realidad no sucedió nada, pero sí pasó. Lamentablemente, tuvo que ir a la morgue a identificar los cadáveres. Los días posteriores fueron bastante difíciles para él, ya que se hundió en la depresión y en la tristeza por lo que había sucedido. Abandonó todo, abandonó su trabajo, abandonó la universidad, abandonó todos sus estudios que estaba realizando. Cuentan que después de andar vagando de aquí para allá, entre lo más oscuro y profundo de la ciudad, se encontró con una persona en las calles que le contó una historia fantástica que al final no creía, pero que lo dejó con duda, lo dejó pensando bastante tiempo. Le contaron una historia bastante increíble sobre un lugar, de esos lugares extraños que hay en el mundo, donde cosas raras suceden. Según esto, en ese lugar se podía viajar al mundo de los muertos y poder traer a quien hayamos perdido. Algo que al inicio parecía increíble, parecía una simple historia de esas, de fantasía. Mas sin embargo, aunque loca e increíble, esa idea seguía dando vueltas en su mente y no lo dejaba estar en paz. Y realmente tenía curiosidad de probar si en realidad era cierto eso que le habían dicho. Tomó la decisión de probarlo, ya que más podría perder si ya no tenía nada, ya que más podría perder si ya estaba solo. Así es que decidió probar suerte y fue a ese lugar misterioso que le habían comentado, llegando hasta el estado de Querétaro, en México, hasta lo más profundo de unos cerros, donde casi no hay pueblos, donde casi no hay personas. Según se dice, en ese lugar existe un cerro donde hay cuevas. Después de un largo viaje, al fin lo logró. Al fin llegó a la ciudad de Querétaro y de ahí al desolado lugar donde le habían dicho que podía entrar. Según cuentan, pasó varios días en un campamento en ese lugar esperando a ver los misteriosos fenómenos que allí sucedían. Y al día menos esperado, nos sorprendió una tormenta tan intensa que fuertes rayos comenzaron a caer por todos lados. No tuvo otra opción que refugiarse en las cuevas que estaban en el lugar, ya que era muy peligroso estar afuera. La tormenta era tan intensa que tuvo que adentrarse en lo más profundo del cerro para protegerse. Sin embargo, al adentrarse cada vez más y más, llegó a una gruta tan grande que era muy difícil ver el techo, ya que estaba muy arriba. Pero algo extraño sucedía, ya que a lo lejos podían escucharse sonidos, ruidos, al parecer de aves cantando. Y así se quedó quieto por un muy buen rato. De repente comenzó a escuchar voces de personas,
y pensó que alguien más estaba en la cueva. Así es que decidió buscar el sonido. Buscó por todos lados, pero era muy difícil encontrar la fuente de donde provenían esos sonidos. Al llegar a una pequeña gruta, sintió una pequeña brisa fresca que recorría ese lugar. Y así estuvo caminando por varios días, siguiendo a través de la gruta esa pequeña brisa y los sonidos que cada vez se hacían más fuertes. Y después de un largo tiempo caminando entre las grutas, alcanzó a divisar a lo lejos algo que parecía luz, luz del día, y se alegró pensando en que solo había caminado en círculos y que al final pues había vuelto a la entrada y que ya era de día, la tormenta había pasado y todo tranquilo. Mas sin embargo, al salir del lugar, notó que este era diferente a como lo había dejado antes. Su campamento no estaba. Algunas cosas eran diferentes, no era igual como lo había visto antes. No era lo mismo que había dejado la noche anterior cuando huyó de la tormenta. Bajó a un pequeño pueblo cercano a pedir ayuda ya que pensó que le habían robado todas sus pertenencias que tenía en el campamento. Pero pues nadie recordaba haberlo visto la noche anterior. Es más, algunos afirmaban que nunca lo habían visto. Sacó su teléfono y marcó un número al azar entre todos sus conocidos para pedir ayuda, ya que pensó que había sido víctima de un delito. Pero sin embargo, cuando le contestaron, eran personas diferentes, nadie lo conocía. Al parecer eran otras personas totalmente diferentes a las que él había conocido el día anterior. Vendió lo poco de valor que le quedaba y emprendió el viaje de regreso, decepcionado y defraudado pensando en que era mentira todo lo que le habían dicho. Sin embargo, en el camino notó cosas extrañas, cosas que no estaban ahí el día anterior o al menos no las había visto. Después de algunos días de viaje, llegó a la que era su casa. Decepcionado, tomó su llave y abrió la puerta. Esta no abría, al parecer había alguna falla o la llave no era la indicada. Así es que después de varios intentos, alguien desde adentro abrió la puerta. Alguien que para su sorpresa era persona conocida. Por poco y le da un infarto, ya que la persona que abrió la puerta de la casa era su esposa, así es, la que había fallecido años atrás, por la cual había abandonado todo. Aquella mujer se desmayó de la impresión, ya que al parecer lo conocía, ya que al parecer en esa realidad él también era su esposo, pero en esta realidad él había fallecido en el accidente de autos. Después de ver que en esta realidad su familia aún seguía viva, se puso a pensar detenidamente, recordando aquella vieja historia por la cual había llegado a ese misterioso lugar, y después de tanto analizar, se dio cuenta de que no era la tierra de los muertos como aquella persona le había dicho, sino que era una realidad alterna, diferente a la que él había vivido, y decidió quedarse en ese lugar donde su familia aún vivía. Existen muchas leyendas acerca de Monte Blanco, allá en México, el misterioso lugar donde dicen que si te adentras en las cuevas, tal vez encuentres lo que hayas perdido, pero en realidad solo se queda ahí, en simples leyendas